En el ministerio de Jesús, él tuvo contacto con muchas personas que le siguieron por diferentes motivos. Algunos le siguieron por los milagros que él hacía, otros por escuchar las enseñanzas que él compartía, algunos otros por curiosidad. Y creo que ahora es lo mismo en el reino de Dios. Habemos diferentes tipos de personas, algunos que hemos tenido un encuentro personal con Cristo, otros están escuchando y aprendiendo de Dios aún, pero no han dado el paso definitivo, y otros que se van a acercar a Jesús o al Señor por motivos de necesidad. Pero en el reino de Dios es así, y el deseo de Dios es alcanzar a todos, a cada uno de nosotros, y mostrarnos a todos cuánto Él nos ama y que Él tiene esa esperanza de vida para nosotros y esa esperanza de salvación. Dios nunca negó su salvación a nadie. Se lo enseñó aquel que tal vez por curiosidad se acercó, o aquel que por necesidad se acercó, y aquel que también tenía un deseo genuino de conocer a Jesús. Nuestro pasaje hoy lo encontramos en Marcos 12, 29 al 34, y nos relata una historia interesante de una persona que conocía bastante de la palabra de Dios. Y esta persona era un maestro de la ley que estaba siguiendo a Jesús por escuchar sus enseñanzas. Tenía curiosidad y tenía un punto de vista porque era un estudiado de la palabra de Dios. Y cuando él empezó a ver cómo Jesús enseñaba, en un momento él se acercó y le hizo esta pregunta a Jesús: ¿cuál es el mandamiento más importante? Y escuchen la respuesta que Jesús le da. Jesús contestó: el mandamiento más importante es: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. El maestro de la ley religiosa respondió: bien dicho, maestro, has hablado la verdad al decir que hay un solo Dios y ningún otro. Además, dijo él, yo sé que es importante amarlo con todo mi corazón y todo mi entendimiento y todas mis fuerzas, y amar a mi prójimo como a mí mismo. Esto es más importante que presentar todas las ofrendas quemadas y sacrificios exigidos en la ley. Al ver Jesús cuánto estaba entendiendo el hombre, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. En este pasaje nosotros podemos ver cómo esta persona, cuando le hace la pregunta a Jesús, queriendo ver si Jesús conocía los dos mandamientos más importantes, y Jesús le da la respuesta y él dice: bien, es cierto, pero él luego dice: es verdad que yo necesito amar a Dios, es verdad que necesito amarlo con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi mente, pero no solamente eso, sino que sí, también debo amar a mi prójimo. Él mismo se aplica esa palabra y dice, él mismo reconoce que esos dos mandamientos eran los más importantes que cualquier otro sacrificio, porque ellos vivían en base a los sacrificios. Ellos le estaban dando mucha importancia a los sacrificios que hacían. Pero él entendió en ese momento que esos dos mandamientos eran los más importantes para su vida. Era lo que él debía hacer. ¿Qué nos quiere decir este pasaje en este día? Que hay muchas personas que sí saben de la palabra de Dios. Quizá muchos leen más la palabra que los mismos cristianos. Hay muchos que conocen de la palabra de Dios, que leen la palabra de Dios, escuchan alabanzas, escuchan prédicas, escuchan mensajes que hablan de Dios. Y no están en contra de eso, sino que están de acuerdo con todo lo que habla la palabra de Dios. No la contradicen, al contrario, les parece importante y útil para sus vidas. Pero estas personas no han llegado al paso de conocer a Dios de una manera personal. No le tienen todavía con esa bendición
como su Padre, pero de verdad su Padre. Muchos pueden orar hasta el Padre Nuestro, pero no experimentan a Dios como su Padre, porque no tienen escritos sus nombres en el libro de la vida. No han entregado por completo su vida a Dios. Hemos hablado de que no solamente necesitamos estar convencidos, sino que necesitamos convertirnos en verdaderos hijos de Dios y dejar que Dios sea realmente nuestro Salvador y entregarnos por completo a Él, de estar decididos a vivir para Dios el resto de nuestras vidas. Estas personas están cerca como este maestro de la ley religiosa, pero no están convertidos completamente a Dios. Y estas personas también están listas para ser alcanzadas por la salvación de Dios. Están listos para entrar, como Jesús le dijo, estás cerca de entrar al reino de Dios. ¿Qué cerca estás? Necesitamos entender que lo importante es no solamente estar cerca, sino que entrar al reino de Dios. Como Jesús le dijo a Nicodemo, si quieres ver el reino de Dios, si quieres entrar al reino de Dios, debes nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Debes dejar que realmente Jesús lave tus pecados y que el Padre te reciba como un hijo y que el Espíritu Santo te transforme y te dé una nueva vida que empieza a partir del Espíritu. Muchos no entienden esto, que la salvación empieza en nuestro espíritu. No son los cambios que nosotros miramos externos, sino que es un cambio que empieza internamente. Y esto era lo que le estaba pasando a este maestro de la ley. Sabía bastante, estaba cerca, pero no había entrado al reino de los cielos. Muchos a veces hasta hacen la declaración de fe, pero continúan con sus vidas lejos de Dios. Y estas personas no han cruzado una línea total de conversión con Dios. A ellos debemos alcanzar, aunque muchas veces miremos la persona que ya hizo su confesión de fe o incluso puede estar llegando a la iglesia, pero nosotros como hijos de Dios debemos pedirle a Dios que traiga una conversión total en su vida, que realmente conozca a Dios y que no esté tan solamente cerca de Dios. Por eso es que es tan importante que nosotros hablemos con los demás y nosotros veamos si realmente las personas están convencidas, están convertidas y que les podamos ayudar en medio de las luchas que están teniendo. Tal vez están teniendo luchas o dudas en su mente, tal vez no les es tan claro y tal vez no les es tan claro cuál es el plan de salvación. Necesitamos que se entienda bien cuál es el plan de salvación. Realmente que Jesús debe ser el dueño de nuestra vida, el que empieza a gobernar, y por eso es que ahí es donde empezamos a negarnos a nosotros mismos, a vivir de acuerdo a lo que nosotros queremos y pensamos y dejar a un lado todo eso para poder de verdad dejar que Dios nos empiece a guiar y nos empiece a transformar. Estas personas están casi convertidos, pero no están completamente convertidos. Y es lo que nosotros debemos pedirle a Dios, que cada uno de nosotros verdaderamente esté convertido. Nuestra tarea este día es pedirle a Dios y pedirle al Espíritu Santo que traiga una convicción a sus vidas. Al Espíritu Santo que revele a Jesús, que revele al Padre, porque nadie puede conocer a Dios si no es por revelación. Debe venir una revelación dentro de nosotros, que el Espíritu Santo nos mueva y que también enseñe a todas las personas que están casi convertidas y que también nosotros podamos ser el instrumento de Dios también para ayudar a todos aquellos que quizás necesitan guianza, que quizás necesitan un apoyo
para poder entrar verdaderamente al reino de Dios. De esto se trata nuestro pasaje este día, porque Dios no quiere que solo estemos casi convertidos o que estemos cerca del reino de Dios. Dios quiere que entremos al reino de Dios y que estemos completamente convertidos en hijos de Dios. Quiero animar a cada uno de nosotros este día a que sigamos creciendo en nuestra comunión, en nuestro entendimiento con Dios. ¿Cómo crezco en mi entendimiento con Dios? ¿Cómo puedo entender realmente cuál es el plan de salvación? Es el conocimiento más grande que nosotros podemos tener. Pablo oraba por todas las iglesias que él visitaba y oraba para que crecieran en entendimiento, en sabiduría, que crecieran en ese conocimiento de Dios. Incluso Pablo dice que experimenten el amor de Cristo, para que esa experiencia, dice, los lleve a echar raíces profundas. Eso dice en Efesios, que nos lleve esa experiencia del amor de Cristo, nos lleve a echar raíces profundas en el amor de Dios y que nosotros podamos tener una vida espiritual en crecimiento para nosotros y también para todos los demás. Muchas bendiciones a todos. Espero que el Señor les esté llenando cada día más.